Hoy nos embarcamos en un viaje hacia el límite de la vida. El Dr. Raymond Moody es uno de los pensadores más influyentes en el estudio de experiencias cercanas a la muerte. Y junto a él, exploraremos los rincones más misteriosos de la consciencia. No solo hablaremos de sus descubrimientos, sino que profundizaremos en esas preguntas filosóficas que llevan persiguiéndonos desde el principio de los tiempos. Así que prepárense para una conversación tan profunda como fascinante, que promete cuestionar y expandir nuestra visión de la propia vida. Bienvenidos a lo desconocido. Bienvenidos a lo desconocido, soy David Barberá y hoy tengo el grandísimo honor de poder compartir con todos vosotros una entrevista al Dr. Raymond Moody. Es evidente que el Dr. Raymond no necesita presentaciones, pero brevemente os diré que es el gran autor de Vida después de la vida, un libro publicado en 1975 y que introdujo el término de experiencia cercana a la muerte, que seguro que habéis escuchado mucho últimamente, y fue capaz de abrir un grandísimo diálogo entre la ciencia y la espiritualidad que aún sigue muy vigente. Y gracias a este podcast, entre otras cosas, voy a poder compartir de forma más extensa una conversación con Raymond Moody en un futuro libro, que va a constar de conversaciones que más o menos parten de un nexo en común, pero que contará con grandísimas personalidades, como el Dr. Raymond Moody, como el exorcista Manuel Acuña, entre otros, y bueno, hoy me dispongo a compartir aquí esta entrevista, que es una primera parte de esa gran conversación que mantuvimos, y que considero que es muy interesante para abrir varios temas que vamos a tratar en este podcast, que ya hemos tratado, y que cualquier persona que se adentra en la filosofía y en la espiritualidad se plantea en algún momento, por no decir en muchos momentos. Y por no desvelar mucho acerca de la entrevista y no enrollarme de más, voy a proceder a compartir con todos vosotros la conversación, que evidentemente pues fue realizada en inglés, pero aquí traigo doblada para que cualquier persona pueda escucharla. Muchas gracias por escucharnos y espero que os guste. Digamos que la realidad en la que nos encontramos en este momento está contenida en nuestro universo. Y nuestro universo, a su vez, contiene dimensiones en su interior. Estas experiencias cercanas a la muerte y esa vida que encontramos después, ¿considera usted que transcurre en otra dimensión dentro de esta realidad o que se trataría de otra realidad ajena a nuestro universo? En primer lugar, muchas gracias por la pregunta. Como sabrá, me doctoré en filosofía y fui profesor antes de ir a la Facultad de Medicina, así que sí. Este es el tipo de cosas de las que pienso continuamente, y tengo que reconocer que, por supuesto, la verdadera respuesta es que no lo sé. Pero sí que he pensado mucho en ello. ¿Y sabes?
Esto puede parecer irrelevante, pero cuando era residente de psiquiatría tenía unos 29 o 30 años y estaba en una pequeña ciudad en la que necesitaban una clínica psiquiátrica a la que pudieran ir las personas conocidas de la ciudad, ¿sabes? Porque para el jefe de policía o el alcalde es bastante incómodo que se les vea en la puerta de una clínica de salud mental. Entonces, en varias de las ciudades que he estado, teníamos una especie de convenio para que se abrieran por la noche y pude hablar con gente brillante y exitosa que venía principalmente por soledad o estrés, y en repetidas ocasiones lo que les escuchaba decir era: Raymond, cuanto más envejezco, más tengo la impresión cuando miro hacia atrás de que mi vida ha sido una historia o una obra de teatro, o un drama o una película. Usaban distintas palabras, pero muchos coincidían. Y usted sabe que cuanto mayor es la gente, más consciente es. Creo que la forma en la que me planteo en esta fase de mi vida es que la esencia de la consciencia es narrativa. Por lo tanto, lo que alguien realmente es su historia. Y cada vez que sucede un acontecimiento nuevo en tu vida, tu mente lo entreteje a tu historia. Escuché un viejo dicho que dice: el mundo físico puede estar hecho de átomos, pero el mundo humano está hecho de historias. Y la maravillosa pregunta que usted me plantea, su muy provocadora pregunta en realidad es: ¿nuestras historias pasan a otro marco de nuestra existencia cuando morimos o somos reciclados aquí a través de la reencarnación? Y hay incluso más perspectivas sobrecogedoras respecto a esto. Ya sabes, todo el mundo conoce la disputa entre Galileo y la Iglesia, que terminó con Galileo siendo ejecutado. Sin embargo, me sorprende que casi nadie conoce la anterior, que tuvo lugar en 1600, con Giordano Bruno quemado en la hoguera. El trabajo de Galileo implicaba que la Tierra no era el centro, y eso fue terrible. Pero Bruno miró a las estrellas y dijo: esos otros sitios también tienen planetas alrededor, son sistemas solares como el nuestro, y sus mundos estarán llenos de todo tipo de vida también. Bueno, aquello fue demasiado y lo quemaron. Pero una de las cosas que dijo junto a esto, que históricamente fue la corriente general del perro de Pitágoras o los pitagóricos, es que él pensaba que la reencarnación podría tener lugar entre esos mundos. En otras palabras, que alguien en la Tierra podía reencarnarse en otro sistema lejano. Por lo tanto, la pregunta que haces es muy profunda. Esto de otras dimensiones, transiciones y demás, hay un sentido obvio de dónde quieres llegar. He preguntado a un amigo mío, es posible que hayas oído hablar de él, Eben Alexander, el neurocirujano que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Le dije: ¿sabes, Eben? Está claro que conoces el tiempo, pero las personas en esa zona no parecen orientarse mediante el espacio o el tiempo. ¿Cuáles son ahí los principios para orientarse? Y me dijo: el amor y el conocimiento. Y así es como efectivamente nos orientamos muchos de nosotros. Eso es lo más sorprendente que escucho de personas de todo el mundo sobre su consciencia cercana a la muerte. El tiempo o el espacio, tal y como lo percibimos tú y yo, ya no es un factor consciente en esa situación. En los tiempos que estamos viviendo, la ciencia parece haber reemplazado la religión. Nada existe si no se ciñe al método científico, pretendiendo comprimir en una frase la ley de todas las cosas, creyendo que porque fabricamos móviles y satélites ya hemos entendido el universo. Y basta leer a Popper para ver que un elemento tan intangible como la intuición es la base de casi todo el saber científico. ¿Qué cree que haría falta para que el paradigma científico empiece a abrir sus fronteras a todas estas experiencias de las que habla? Cuando era profesor de epistemología, que es la teoría del conocimiento, después de un par de clases le preguntaba a mis alumnos que qué era el conocimiento. Ya sabe, qué pensaban y cómo pensaban acerca de esto. Y sospecho que en España usted obtendría un resultado similar al que obtuve en Estados Unidos. Y a la conclusión más común que llegaban era la de equipararlo con la ciencia. La gente simplemente dice que el conocimiento es igual a la ciencia, y eso se llama cientificismo, ¿no? Así que yo les seguía preguntando, hacía que hablasen y dijeran lo que querían decir con eso. Y a lo que llegaban, en resumen, se podía decir que el método científico es el único medio racional para definir el conocimiento. Entonces escribí esa afirmación en la pizarra. El método científico es el único medio racional para definir el conocimiento. Y dibujaba un rectángulo alrededor, y entonces les preguntaba cómo sabían eso. Y en realidad no había mucho que pudieran decir, porque el método científico es lo que se llama razonamiento en círculo. Simplemente afirmas lo que te propusiste probar. Entonces, si miras la declaración, el método científico es el único medio racional para definir el conocimiento, sé que no es verdad. Es por la filosofía, la historia, por la teoría literaria o la ley, etc. Eso es contradecirte a ti mismo o a la filosofía o a lo que sea. Así que los científicos ven que es una doctrina muy penetrante y llamativa para las personas, pero no tiene sentido, es incoherente. Y por supuesto, hay preguntas que aún están fuera del alcance de la ciencia.
las que llamamos preguntas filosóficas, ¿verdad? Para mí, por ejemplo, la cuestión de si habrá vida después todavía está en el dominio de la filosofía, porque nadie ha descubierto todavía ningún tipo de método mediante el cual se pueda poner a prueba en una demostración científica o experimental como Galileo y las bolas rodando por una superficie inclinada, demostrando que lo que decía Aristóteles en sus libros no era cierto. Pero la verdad es que no estamos en esa etapa todavía, y los grandes pensadores que remarcaron esto, yo creo que David Hume, lo definió muy bien en el siglo XVIII, cuando dijo que la pregunta sobre la vida después de la muerte no se puede medir con la lógica como la entendemos. No puedes probar la inmortalidad del alma con la lógica aristotélica. Todos sabemos que está fuera de esa categoría por completo, y creo que los filósofos empiristas lógicos del siglo XX tenían razón. Claramente hablaban de cómo, aunque algo traiga buenos pensamientos a tu mente cuando empiezas a analizar la vida después de la muerte, es ininteligible, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Pero eso está bien porque ahora mismo en la ciencia las dos teorías explicativas más poderosas y más ideadas son la teoría cuántica y la teoría de la relatividad general. Pero como es bien sabido, cuando combinan las ecuaciones de esos dos sistemas, su resultado es ininteligible y sin sentido. Y es una situación generalizada en la ciencia que lo absurdo y lo ininteligible se usa como marcador de posición, como si fuera algo a lo que nos aferramos para anticiparnos, pero sabemos bien que no tiene sentido, aunque nos creamos que podemos hacer que lo tenga. Imaginen la siguiente escena. Volvemos al año 1915. Somos un ciudadano bien formado y sabio y escuche esto. Los 4 abuelos de Ethel murieron y desaparecieron en un naufragio mucho antes de que nacieran su madre y su padre. Esto en 1915 no tiene sentido. Pero ahora agregue el conocimiento del papel del ADN y la herencia genética, la posibilidad de la clonación, empalme de genes y la edición genética. Y podemos construir un escenario plausible enviando sondas, obteniendo ADN y así sucesivamente. Quiero decir, aún no ha sucedido, pero a lo que voy es que en 1915 esto era ininteligible, mientras que hoy va teniendo sentido. O por ejemplo, escuché esto en 1915. Vi una película en mi teléfono esta mañana. Ya sabe, un sinsentido en 1915, pero que hoy es una realidad. Así que ahí es donde estamos ahora con el más allá. No tiene un sentido inteligible, pero no pasó nada. En los testigos de experiencias cercanas a la muerte podemos ver que encuentran un mar de información en el que se ven inmersos. Una información que simplemente está. Esto recuerda algunas observaciones que, por ejemplo, el físico David Bohm mantiene en su obra, sobre que la información está presente en todas y cada una de las partes de nuestro universo. ¿Es esto debido a un cambio en nuestra consciencia y en nuestra manera de percibir la realidad? Bueno, he escuchado durante décadas en casos de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte que durante el curso de estos paros cardíacos increíblemente prolongados, o sea, casos que no tienen explicación médica alguna, personas que los médicos comprobaron que no respondían durante 40 minutos, parecían muertas o todas estas cosas increíbles que suceden, es más probable que digan que han visto cosas, en cierto modo, entremezcladas con lo que estamos hablando ahora. Están estos otros niveles y un nivel del que hablan que es como si fuera una institución superior de aprendizaje. Como mi amigo Josh Ritchie dijo, imagínate a Caltech, Harvard, Yale, Princeton y el MIT, todas intentando condensarse en una, y aún así no te puedes hacer una idea de cómo es. He escuchado que es raro, muy extraño y sobre todo en esos casos en los que la situación médica es tan crítica, es increíble. Y dicen que sí que ven, que es como un reino de existencia donde las personas se dedican a la búsqueda de conocimiento. Eso es lo que más he escuchado de personas con experiencias cercanas a la muerte. ¿Alguna vez usted ha contado experiencias de vidas anteriores dentro de su propia familia? Y los testigos de experiencias cercanas a la muerte hablan de esta vida como un aprendizaje en la forma de amar o de entender el amor. Dejando como afirmativa la cuestión de la reencarnación, ¿hay algún momento en el que se completa el aprendizaje? ¿Conocemos qué ocurre una vez superamos esta fase? De nuevo debo decir que pienso en esto a menudo. Sería un necio si te diera una respuesta, ¿no? Yo también me lo pregunto muchas veces. Sí, es un pensamiento que planteó Platón. Después de todos estos interminables ciclos de reencarnaciones, vamos entrando en unos aún más inestables e incomprensibles. Yendo más allá, miro las preguntas con más tranquilidad, ¿sabe? Una pregunta que me hago en relación con lo que me plantea es que en este marco de existencia la consciencia parece ser narrativa y estructurada en gran medida, porque a medida que pasa el día creamos una historia, y en el transcurso de la vida creamos una historia de la vida, lo hacemos de manera natural. Los cineastas creo que lo llaman Kuleshov,
que consiste en que si tomamos cualquier imagen al azar, digamos un sombrero y un libro, y los ponemos delante de alguien en cualquier orden, la mente inmediatamente empieza a construir una historia conectando los dos objetos. Esto es una muestra de lo profundamente que entra en nuestra consciencia. No sé si en España David Hume es muy conocido o no, pero lo es en la tradición analítica y filosófica inglesa. Bueno, digamos que no es precisamente un futbolista o un cantante. No es una estrella del béisbol o una celebridad. Estoy absolutamente seguro de que es más conocido en España que en Estados Unidos, pero de todas formas tenía bastante razón. Son como objeciones muy buenas a todo lo que significa la vida después de la muerte. Y sin embargo, en su trabajo sobre el tema pensaba que la reencarnación es el único tipo de visión del más allá que una persona racional podía considerar. Y no ofrece más explicaciones, pero entiendo que usted sabe que en realidad era más conocido como historiador que como filósofo, y como historiador hubiera apreciado la gran importancia de la narrativa y los asuntos humanos. Esto podría estar pasando, pero ¿por qué? Es como poner la pregunta que usted hizo antes en un marco ligeramente distinto. Diría que después de todas esas supuestas reencarnaciones, dando vueltas y vueltas, llegamos a algún otro estado más allá de eso. ¿Y eso también es narrativo? ¿Estado de conciencia? Usted sabe que en la literatura inglesa está Chaucer y los cuentos de Canterbury, ¿verdad? El argumento es un grupo de peregrinos en peregrinación que se dirigen a Canterbury, y por el camino, para pasar el tiempo, cuentan historias. Pues ese libro es lo que se denomina una narración enmascarada. Una historia dentro de otra historia. Hay una narrativa general que son los peregrinos caminando hacia Canterbury, pero el marco literario intenta mantener todas esas historias individuales, como la de los panaderos y las historias que cuentan los peregrinos. Y también conocerá a Boccaccio, que escribió una historia de esas durante la peste de Milán que se llama El Decamerón, en el que unas personas quedan atrapadas en una villa después de la peste y para pasar el rato cuentan historias, y ese es el Decamerón. Y eso es lo que se llama narrativa enmascarada. Y asumiendo que todos estos individuos pueden tener diferentes experiencias narrativas o experiencias vitales bajo la supuesta serie de reencarnaciones, ¿hay alguna principal? Júntelo todo y verá dónde quiero llegar. ¿Hay algún marco superior de existencia? Rotundamente, no lo sé. Pues hasta aquí esta primera parte de la conversación que mantuve con Raymond Moody. Y como habéis podido comprobar, pues está un poco recortada para quitar el exceso e ir directamente al contenido, sobre todo para compartirla con todos vosotros en este formato auditivo. Y es una conversación que espero que os haya gustado y os haya hecho reflexionar. Creo que invita, por supuesto, a hacernos diversas preguntas una vez la escuchamos y a profundizar en lo que ha dicho, ¿no? Está claro, por ejemplo, que cada vida es una gran historia. Uno piensa en su propia vida y es cierto que la estructura como si fuera una gran película. Recuerdo que en una entrevista le preguntan a Escotado si prefería las meninas o a un campesino. Y dijo, me quedo con el campesino. El campesino tiene mucho más contenido. Y así es, porque lo real es infinito. Y como señala nuestro invitado de hoy, nuestras historias tienen la esencia de una obra en continua expansión. ¿Dónde estará ese marco inabarcable en el que nuestras experiencias y nuestro ser convergen? Yo considero que uno de los mayores obstáculos a los que nos enfrentamos a la hora de formular estas preguntas, tratar de buscarle respuesta a estas cuestiones que separan la vida y la muerte, e incluso la forma en la que formulamos las preguntas, no siempre correcta del todo. Está claro que cuanto más nos acerquemos a la pregunta correcta, mucho más cerca de la respuesta estaremos. Pero como decía, creo que uno de los grandes obstáculos con los que nos encontramos es con el propio lenguaje. Creo que el propio lenguaje es una limitación en sí misma, porque no es capaz de abarcar todas estas cuestiones que trascienden incluso nuestro propio universo, nuestra propia realidad más inmediata. Por relacionarlo con otros de los temas que hablamos en la conversación, y es una reflexión que compartí en mi libro del Sendero de la Razón, que estoy compartiendo con todos vosotros en un capítulo entre semana, considero que la ciencia también olvida que ella, en sí misma, es un modelo de lenguaje, y que conforme intenta encontrar respuestas, va generando cada vez más lenguaje. Creo que ser consciente de esta limitación, curiosamente, nos haría avanzar más
sobre todo avanzar en una misma dirección. Todos en conjunto, que creo que es una de las respuestas más fáciles e inmediatas que tenemos al alcance de la mano. Quizá nuestra realidad sea solo una capa en una serie de dimensiones, un juego de percepciones que nos invita a trascender lo evidente. Pero sobre todo, también me gusta compartir este tipo de conversaciones y estoy preparando ese libro que es muy especial para mí por la gente que ha participado en su construcción y que ha cedido su tiempo y su conocimiento en responder ciertas preguntas y en dialogar conmigo. Es porque también se pueden encontrar respuestas. Tras hablar con toda esta gente, con todas las entrevistas que he ido haciendo a lo largo de mi vida, todo lo que he estudiado, todo lo que he experimentado también, una de las cosas que sí que he aprendido y de la que podemos ser testigos en esta entrevista es de que el amor y el conocimiento son los mapas más profundos con los que podemos orientarnos en esta búsqueda de sentido que es la vida. Creo que si escoges como brújula en estas preguntas que a todos nos asaltan, en esta forma de enfrentar la vida, en esta búsqueda de orientación, del saber qué hacer, a qué dedicarse, estoy completamente seguro de que si escoges al amor y al conocimiento como brújula, no puedes equivocarte. Pero bien, por no alargarme más y por dejar que cada uno reflexione a su ritmo y se plantee sus propias preguntas, ya sabéis que estoy completamente abierto a recibir vuestros correos, vuestras sugerencias, vuestros mensajes por cualquiera de las redes sociales del programa e incluso por el correo que tenéis adjuntado abajo, lodesconocido@gmail.com, y que podemos compartir vuestras reflexiones, una conversación, pero por permitir que cada uno vaya sacando sus propias conclusiones y se plantee sus propias preguntas e incluso reflexione acerca de lo que se ha hablado y de cuánto puede extrapolar a su propia vida. Vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias por acompañarme en esta grandísima conversación que sin duda es muy especial para mí. Y como siempre te invito a que sigas cuestionándote, sigas sospechando de todo lo que oyes, incluso en este mismo programa. Y por supuesto, a que sigas adentrándote en lo desconocido.